Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como bien habrán visto por el título que nos trajo hasta aquí, tenemos un tema que promete desatar mucha alegría y sobre todo, revelar un secreto que ha estado rondando en el mundo del espectáculo. Así es, hoy vamos a sumergirnos en la vida y la posible o confirmada relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes son grandes admiradores de ambos actores, y créanme, yo también. Sus carreras, su carisma y las dinámicas que muestran en pantalla, o incluso fuera de ella, siempre generan un revuelo positivo. Por eso, prepárense para un recorrido por los indicios, los rumores, las confirmaciones y, por supuesto, la alegría que este posible romance ha traído a sus fans. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo, como siempre, que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribir y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria de la televisión turca y que han conquistado corazones a nivel internacional, especialmente después de su aclamada participación en la serie Sen Kalkam. Su química en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que era inevitable que los rumores de una relación fuera de los sets de grabación comenzaran a surgir. Y la verdad es que para muchos de nosotros, esa química no era solo actuación. Había algo más, una conexión especial que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a nuestros corazones. Y es que, ¿quién no se enamoró de Eda y Serkan? Su historia de amor, llena de altibajos, malentendidos y, por supuesto, una pasión arrolladora, nos tuvo a todos pegados a la pantalla semana tras semana. Pero, ¿qué pasó cuando las cámaras se apagaron? ¿Se desvaneció esa magia, o se transformó en algo real? Los rumores, como les decía, empezaron a sonar fuerte durante las grabaciones de Sen Kalkam. Las entrevistas conjuntas, las historias de Instagram donde se les veía juntos fuera del trabajo, las miradas cómplices, los gestos de cariño, todo ello alimentaba la especulación. Los fans, emocionados ante la posibilidad de que su pareja favorita de la ficción pudiera ser también una pareja en la vida real, se volcaron a buscar cualquier indicio. Y no es para menos, cuando dos personas irradian tanta buena vibra y aparente felicidad juntas, es natural desearles lo mejor. Pensemos por un momento en esos momentos. Recuerdo perfectamente ver entrevistas donde Kerem hablaba con una admiración genuina por Hande, resaltando su profesionalismo, su talento y su personalidad. Y Hande, por su parte, también tenía palabras de elogio para Kerem, destacando su sentido del humor y su apoyo. Esa admiración mutua, ese respeto, son pilares fundamentales en cualquier relación, ¿no creen? Y ellos, sin duda, parecían tenerlo. Hubo un tiempo en el que ambos eran muy cautelosos. Era normal, trataban de mantener su vida privada lejos de los focos. Sin embargo, el cariño del público era tan grande, tan palpable, que muchas veces sentíamos que ellos mismos nos invitaban a ser parte de su historia. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de hipótesis y esperanzas. Cada foto, cada comentario, era analizado al milímetro. Y la verdad es que de vez en cuando, nos regalaban momentos que confirmaban nuestras sospechas. Un ejemplo claro de esto fue cuando empezaron a viajar juntos. Y no hablo de un viaje de trabajo, sino de esos viajes de ocio, de disfrutar de la compañía del otro. Vimos imágenes de ellos en Maldivas, por ejemplo. Y la forma en la que compartían esos momentos, la naturalidad con la que se les veía juntos, era muy reveladora. No eran solo compañeros de trabajo que coincidían en un lugar paradisíaco. Había una intimidad, una complicidad que hablaba por sí sola. Y por supuesto, no podemos olvidar las alfombras rojas. Cada evento al que asistían juntos, cada posado para las cámaras, era un acontecimiento. La forma en que se miraban, cómo se apoyaban mutuamente, cómo Kerem rodeaba a Hande con el brazo, o cómo ella se refugiaba en él, eran gestos que para muchos eran la prueba definitiva de que lo suyo era más que amistad. Y la verdad es que verlos así, tan elegantes, tan enamorados, generaba una alegría contagiosa. Pero, ¿qué hay detrás de estas apariencias? ¿Qué nos puede decir la propia pareja? Con el tiempo ambos empezaron a ser un poco más abiertos. Kerem, en alguna ocasión, habló de la profunda conexión que sentía con Hande. Y Hande, aunque siempre más reservada, también dejaba entrever su felicidad. Lo importante aquí es que su relación,
cuando finalmente se hizo más pública, se sintió genuina. No fue un intento desesperado por llamar la atención, sino una evolución natural de una conexión que ya existía. Y es que cuando dos personas que han trabajado juntas tan estrechamente, que han compartido tantas horas de rodaje, tantas risas, tantas experiencias, desarrollan un vínculo especial, es algo que se nota. La presión del set, el estrés de las grabaciones, a menudo fortalece o debilita las relaciones. En el caso de Hande y Kerem, parece que lo fortaleció de una manera espectacular. Su secreto, si es que alguna vez lo hubo, fue la forma en que manejaron su relación. Supieron mantener un equilibrio entre su vida pública y su espacio privado. Y a medida que se sentían más seguros, empezaron a compartir su felicidad con sus seguidores. Y esa apertura fue recibida con una explosión de alegría por parte de sus fans. Pensemos en la cantidad de seguidores que tienen. Millones de personas que los admiran, que los apoyan, que han seguido su carrera desde el principio. Cuando estos ídolos comparten momentos de felicidad personal, se crea una conexión aún más profunda. Es como si dieran un paso más allá de la pantalla y nos permitieran entrar en su mundo, en su vida. Y eso para un fan, es un regalo invaluable. La alegría que desataron y que siguen desatando, no es solo por ver a dos personas guapas y talentosas juntas. Es por la historia de amor que se ha construido, por la autenticidad que parece rodear su relación. Es por esa sensación de que tal vez el amor verdadero existe, y que a veces se encuentra en los lugares más inesperados, como en un set de filmación. Y hablando de su secreto, la verdad es que a veces los secretos más grandes son los que se guardan con elegancia. Ellos no necesitaron escándalos ni grandes revelaciones. Su relación se fue construyendo a fuego lento, con gestos, con miradas, con momentos compartidos que para quienes sabíamos ver, ya eran suficientes. Y cuando finalmente decidieron hacerlo más evidente, lo hicieron con esa misma gracia y naturalidad que los caracteriza. La forma en que interactúan en redes sociales, por ejemplo, es muy reveladora. Los me gusta en las fotos del otro, los comentarios cariñosos y divertidos, las felicitaciones en sus cumpleaños, todos esos pequeños detalles construyen una imagen de una pareja sólida, divertida y sobre todo, enamorada. Y eso es lo que la gente quiere ver. Queremos ver a nuestros ídolos felices, y si esa felicidad se comparte, mucho mejor. Además, el hecho de que ambos sean figuras tan influyentes en sus países y a nivel internacional, significa que su relación tiene un impacto mucho mayor. La noticia de su romance, cuando se hizo más oficial, generó titulares en muchísimos medios, y no solo de entretenimiento. Habló de cómo el amor puede florecer incluso en medio de agendas apretadas y la constante exposición pública. Y es precisamente esa capacidad de mantener su relación a flote en medio de la fama lo que los hace aún más admirables. No es fácil ser una pareja en el ojo público. Siempre hay miradas, siempre hay juicios, siempre hay especulaciones. Pero Hande y Kerem, con su actitud, parecen haber demostrado que cuando hay amor y respeto mutuo, se puede superar cualquier obstáculo. Su secreto, entonces, podría resumirse en autenticidad, paciencia y una conexión profunda. No necesitaron inventar nada. La historia se escribió sola. Y nosotros, como espectadores, hemos tenido el privilegio de ser testigos de esa hermosa evolución. Y la alegría que generan, es innegable. Cada vez que vemos una foto juntos, cada vez que leemos una entrevista donde hablan el uno del otro, sentimos esa misma emoción que nos invadía al verlos en Senkalkam. Es esa sensación de que, de alguna manera, ellos nos han contagiado su felicidad. Ahora es importante recordar que aunque su relación sea pública y parezca sólida, siempre habrá matices y aspectos que solo ellos conocen. Pero lo que sí podemos afirmar es que la alegría que desatan es genuina, alimentada por la admiración que generan como artistas y por la química que irradian como pareja. En resumen, Hande Erçel y Kerem Bürsin nos han regalado, a través de su relación, una historia que inspira. Una historia de amor que nació en un set de grabación, se cultivó con paciencia y respeto, y floreció a la vista de todos. Su secreto, si se quiere llamar así, es la autenticidad con la que viven su amor, y la forma en que han sabido compartir esa felicidad con sus millones de seguidores. Ha sido un placer sumergirnos en este tema tan emocionante con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de Hande y Kerem, y de esa alegría que desatan. Y ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más les gusta de su relación?
¿Qué momentos recuerdan con especial cariño? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha traído un poco de alegría, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo, muchísimas gracias por estar ahí. Adiós.